Este video mostrará cómo usar la función de tabla de la TI-84 para factorizar trinomios en la forma x al cuadrado más bx más c, donde a, el coeficiente de x al cuadrado, es igual a 1. Para el primer ejemplo, queremos factorizar x al cuadrado menos 11x más 28. Si el trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Y dado que los factores de x al cuadrado, el primer término fueron 6, x es el primer término de ambos factores binomiales. Y ahora, para encontrar los segundos términos de los factores binomiales, necesitamos encontrar los factores de c que se suman a b o, en nuestro caso, necesitamos encontrar los factores de c, que es igual a positivo 28. Que se suman a b, que es negativo 11. Y esta no siempre es una pregunta fácil de responder, por eso podemos usar la función de tabla de la TI-84 para ayudar. Al ir a la calculadora, presionamos y es igual e ingresamos c dividido por x, o en nuestro caso, 28 dividido por x. Y ahora, antes de ir a la tabla, asegurémonos de que la tabla esté configurada correctamente, de modo que presionamos la segunda ventana para establecer la tabla. Queremos que la tabla comience en 0, por lo que presionamos 0 y luego ingresamos. Queremos que el cambio en la tabla sea por unos, que es, y también queremos que las variables independientes y dependientes estén en automático, que son. Si no lo fueran, resaltaríamos automático y luego presionar Enter. Y ahora iremos a la tabla presionando el segundo gráfico. Y cada vez que los valores x e y son enteros, los valores x e y son factores positivos de 28. Entonces podemos usar la tabla para encontrar los factores positivos de 28 y luego determinar qué factores tiene una suma de 11 negativos. Entonces observe cómo en esta fila aquí, x es 1 y es 28. 1 y 28 son factores de 28, pero observe cómo la suma es 29. Necesitamos la suma del negativo 11. Si pasamos a la siguiente fila, 2 y 14 son factores positivos del 28, pero la suma es 16, no negativa 11. Si seguimos adelante, observe cómo los siguientes dos factores son 4 y 7. 4 por 7 es positivo 28, pero 4 más 7 es positivo 11, no negativo 11, así que en este punto, probablemente reconocemos que necesitamos dos factores negativos que nos darán un producto de 28 positivo y una suma de 11 negativo. Entonces, si subimos en la dirección negativa, aquí tenemos los factores negativo 1 y negativo 28. Aquí tenemos los factores negativo 2 y negativo 14. Si seguimos adelante, aquí tenemos los factores negativo 4 y negativo 7, entonces el producto es positivo 28 y observe, negativo 4 más negativo 7 es negativo 11. Estos son los dos factores que necesitamos para factorizar el trinomio dado. Entonces, usando la función de tabla, encontramos que negativo 4 veces negativo 7 es positivo 28, y negativo 4 más negativo 7 es igual a negativo 11 y por lo tanto, los dos factores binomiales del trinomio dado son x menos 4 y x menos 7. Y recuerde, el orden de estos factores no importa. Para nuestro segundo ejemplo, se nos pide que factoricemos x al cuadrado más 2x menos 48. Nuevamente, si esto factoriza, se factorizará en dos factores binomiales, donde debido a que el primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x, el primer término en cada factor binomial es x. Y ahora para encontrar los segundos términos de los factores binomiales, necesitamos encontrar los factores de c, que es negativo 48 que se suman a b, que es positivo 2. Entonces volviendo a la calculadora, presionamos y es igual y nuevamente, ingresamos c dividido por x, que para el segundo ejemplo es negativo 48 dividido por x. Ahora volvemos a la tabla presionando el segundo gráfico, y buscamos los factores del negativo 48 que se suman al positivo 2. Así que aquí vemos los factores de 4 negativos y positivo 12, que se multiplica y nos da negativo 48, pero negativo 4 más 12 es positivo 8, necesitamos una suma de dos positivos. Así que sigamos adelante y sigamos buscando. Estos dos factores no funcionarán. Estos dos factores no funcionarán. Estos dos factores no funcionarán, así que vamos a desplazarnos hacia abajo y buscar algunos factores adicionales. Notaremos aquí que tenemos 6 positivos y 8 negativos, que dan un producto de 48 negativos, pero 6 positivos más 8 negativos son 2 negativos. Necesitamos una suma de 2 positivos. Así que sigamos adelante y sigamos adelante. Y fíjate aquí, tenemos 8 y 6 negativos. 8 veces negativo 6 es negativo 48 y 8 más negativo 6 es positivo 2. Estos son los dos factores que necesitamos para factorizar el trinomio dado. De nuevo,
De la tabla, encontramos que positivo 8 veces negativo 6 es negativo 48 y positivo 8 más negativo 6 es positivo 2, el valor de b, lo que significa que un factor binomial es x más 8. Y el otro es x menos 6. Espero que hayas encontrado esto útil.